Jesús, misericordioso. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Evangelio del día con el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos, al regresar de Emaús, contaron lo que le había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: les traigo la paz. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: ¿por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y al decir esto, le mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo: la escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Deben dar testimonio de estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, el Evangelio del día con el Padre Cristóbal Araujo. Compartir con ustedes la buena noticia, compartir con ustedes la resurrección, compartir con ustedes que Cristo vive, que Cristo está vivo. Pero es una alegría seguir compartiendo con ustedes el alimento espiritual, dosis espiritual, vitamina para el cuerpo, para estar fuerte. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Que el Señor me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una alegría para mí seguir compartiendo con ustedes lo que Cristo quiere con cada uno de nosotros. Ayer entregábamos la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en la presencia del señor obispo, en la presencia de unos 12 sacerdotes que nos estaban acompañando con alegría, con entusiasmo, y quedamos en seguir el camino del Señor, seguir la evangelización, seguir predicando, seguir anunciando. Y le decía yo al señor obispo en las últimas palabras: Monseñor, me ha enviado a la ciudad, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo la obra de caridad, vamos a seguir ayudando al pobre, al más necesitado, porque en ellos está el rostro sufriente de Cristo, y lo vamos a hacer en la ciudad con la ayuda de Dios. Como dice la palabra, Dios provee para que ayudemos al más necesitado, para que ayudemos al más pobre, para que ayudemos a aquel que no tiene nada que comer. Mire, hermano, a mí me asombra totalmente el trabajo, la labor que hace el padre Luis Toro con los hermanos caminantes. Él tiene una casa de refugio y él, a las personas que van caminando para irse frontera a Colombia con Cúcuta, el Padre les da posada en la noche, el Padre les da comida.
Nosotros acá donde vamos a estar en esta parroquia de la ciudad, también vemos las realidades que hay indigentes en las calles, que hay viejitos en las calles tirados, que hay personas en las calles. ¿Y quién se preocupa, quién se angustia por un hermano de eso? Pues hermanos, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Todopoderoso, del resucitado, que Cristo vive, nos vamos a preocupar, vamos a hacer las obras de caridad. Ora y labora, ora y trabaja. Vamos a estar en oración, claro que sí, porque vamos a hacer oración fuerte ante la presencia de Cristo, del Señor resucitado. Es lo más grandioso y lo más poderoso que nosotros tenemos, orar ante la presencia de Jesús, Eucaristía. Y tenemos que transmitir esa oración en las obras. Y la obra que vamos a comenzar a realizar, mis amados hermanos, se los comunico y se los digo, es que tenemos que ayudar a todos los necesitados. A todo aquel que nosotros veamos en la calle, le vamos a brindar el rostro de Cristo, le vamos a brindar oración y le vamos a brindar el amor y la misericordia de Dios, ayudándolo, preguntando de dónde es, a ver cómo está, porque está en esa manera de indigente, a preocuparnos y angustiarnos nosotros, como Jesús, que iba por el camino y le presentaban enfermos, le presentaban ciegos, le presentaban mancos, y el Señor los sanó, los liberó. El Señor llegó a decir: me da lástima con esta gente, díganle que se siente. Así tenemos que nosotros preocuparnos y angustiarnos, sentir ese cariño y ese amor por el más necesitado. Ese es el evangelio del día, ese es el rostro de Cristo. Esa es la vitamina para el cuerpo, la dosis espiritual. Que nosotros sintamos compasión como el Señor sintió compasión del sufriente, del que está postrado allá en la calle tirado. Quien se levanta de donde está en su vehículo, hace un alto y dice: yo voy a ayudar a ese indigente. Quien dice: vamos a recogerlo, vamos a cortarle su cabello, vamos a buscarle un pantaloncito, una ropita. Pues hermanos, es tarea de nosotros los cristianos católicos, y Jesús nos enseña eso a cada uno de nosotros: ver en esos rostros sufrientes, ver a Cristo. ¿Qué hace que estábamos terminando la Cuaresma? ¿Qué hace que estábamos terminando la Semana Santa? Ese rostro sufriente de Cristo, ese rostro sangriento de Cristo, ese Jesús cargando con la cruz, ese Jesús que nos invita a cada uno de nosotros a estar en su presencia. Pero por supuesto, tenemos que comenzar a orar. Orar, mis amados hermanos. Yo les pido a ustedes incesantemente: oren muchísimo. Oren para que el Señor se manifieste en el corazón de personas generosas, de personas que quieren ayudar, de personas que quieren hacer la caridad, de personas que su corazón tiene que transformarse, porque hoy la palabra de Dios nos está diciendo: los discípulos al regresar de Emaús contaron lo que les había pasado en el camino y cómo Jesús se les había dado a conocer al partir el pan. Jesús lo vamos nosotros a dar a conocer a todo aquel que nos encontremos en la calle, a todo aquel que nos encontremos sufriendo, a todo aquel que no tenga donde recostar su cabeza. Ese es el verdadero Cristo, el sufriente, el que está en la calle, el que está abandonado, el que nadie le extiende la mano porque huele feo, porque está barbado. No, ese es el Jesús al que vamos a presentarle a cada uno de ustedes. Jesús que se preocupa, Jesús que tiene esa compasión. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: escuchen, les traigo la paz a todos ustedes, les traigo la paz. Y cuando nos trae la paz, hermanos, nos trae tranquilidad. Cuando viene un momento de tormenta, cuando viene una dificultad, viene el momento de la tranquilidad. Y dice Jesús: les traigo la paz a ustedes. Vamos a ser partícipes, miembros vivos, reales de un Cristo que ha sido crucificado, pero de un Cristo
que ha resucitado, de un Cristo vivo, de un Cristo real. Y vamos a hacer que Jesús resucite en los hermanos que sufren, en los hermanos que están en la calle, en los hermanos que están convalecientes, en los hermanos de los hospitales que están sufriendo, que están abandonados, que no tienen ni para comprar una inyectadora. Allá vamos a llevar a Cristo, allá vamos a llevar a ese Jesús que se preocupó, que los sanó y que los liberó. Claro que sí, vamos a trabajar, vamos a unirnos todos para seguir construyendo este proyecto salvífico, que todo es posible con el Señor que nos dice hoy: les traigo la paz a todos ustedes. Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Claro que sí. ¿Cuántas personas, cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros hacemos una obra de caridad, quedan atónitos? Algunos quedan perplejos en medio de las dificultades y de los problemas que vivimos nosotros los venezolanos. Hacemos la caridad, hacemos el bien, pero mire lo que dice el Señor. Él les dijo: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué tantas dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona, tóquenme y verán. Un fantasma no tiene carne ni hueso, como ven que yo lo tengo. Toquen la presencia de Cristo. Vamos los jueves sacerdotales a orar fuerte, la oración. Hoy jueves sacerdotal. Hoy, cuando nos encontramos en los templos orando a través de la hora santa de Jesús Eucaristía, de Jesús Espectro, vamos pues a pedirle al Señor, vamos a pedirle con fe, con valentía, con coraje a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que ha vencido la muerte, que venza en nosotros el miedo, que venza en nosotros la pereza, que venza en nosotros la ceguera espiritual, y que comencemos comprometidos con Cristo a trabajar por su reino, a hacer el bien, a ayudar al necesitado, a fortalecer a aquel enfermo que nadie lo visita, que está postrado en una cama, o aquel que se siente estresado, angustiado, desesperado y necesita que le digan: Dios te ama, Cristo vive, Cristo ha resucitado. ¿Por qué tienes que echarte a morir, como decimos en criollo? No, levántate, ánimo. Por eso yo les digo: ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están hoy? Que el Señor te pueda bendecir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vive Cristo en ti, porque Jesús es el que todo lo puede. Hermano, por eso yo te invito, en tu problema, en tu dificultad, en tu angustia, en tu desesperación, confíe en el amor, en la misericordia de Dios, y no tengas miedo de creer en esa presencia. ¿Por qué tienen miedo? Dice el Señor. ¿Por qué tienen miedo si el miedo es la ausencia de Dios que habita en nosotros? Un cristiano que ha vivido, que ha celebrado Cuaresma, Semana Santa, que ha celebrado la resurrección de Cristo, ¿saben qué? No puede sentir miedo, no puede sentir miedo. Es más, tiene que sentirse, es contento, alegre, feliz, sonriéndole a los problemas y a las dificultades, porque cree en el Señor, porque está con Cristo. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y verán que no soy un fantasma, que tengo carne y tengo hueso. Y al decir esto se le mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. ¿Cuántos de nosotros vivimos tristes, vivimos desconsolados, pensamos que el mundo se nos vino encima, decimos que Dios ya no existe? Si hay un accidente, un problema, una dificultad, dudamos de la presencia de Dios. La palabra hoy nos está diciendo que se sentían alegres, estaban alegres. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creer que estaba el Señor. Y fíjense cómo se cumplen las profecías. Entonces les preguntó: ¿tienen algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Jesús se manifiesta
como nuestro Salvador, nuestro Redentor, como ese Cristo alegre, sonriente, ese Cristo que nos permite a cada uno de nosotros incorporarnos a trabajar por Él, por su reino. Los apóstoles se habían dispersado, habían matado al Maestro, pero Jesús hace lo posible nuevamente por darle fuerza, por animarlos, por rescatarlos. Y hermanos, fíjense que así nosotros tenemos nuestra iglesia católica, porque el Señor quiere que su proyecto salvífico de santidad, de sanación, de liberación continúe. Que nada en el mundo pueda opacar tu fe, tu alegría, tu entusiasmo de seguir trabajando por el reino de Cristo. Las enfermedades, los problemas, las angustias, la desesperación, tú lo vas a calmar todo con la presencia de Jesús. Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado. Jesús lo tomó, comió delante de ellos, compartió. Luego les dijo: esto fue lo que les dije cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las escrituras y les dijo: las escrituras dicen que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará, escuche, se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados, comenzando desde Jerusalén. Den testimonio de estas cosas, de que Cristo ha resucitado, de que Cristo es nuestro camino, de que Cristo es nuestra verdad, de que Cristo es nuestro sanador, nuestro liberador. Hoy, jueves sacerdotal, oramos por todos los sacerdotes del mundo entero. Oramos por esos sacerdotes que han entregado su vida a la evangelización, a la proclamación de la palabra de Dios. Oramos por tu párroco, oramos por ese sacerdote que es tu familiar, que es tu amigo. No olvides hoy orar por tu amigo sacerdote. Envíale un WhatsApp, envíale un mensaje. Dígale: gracias por ser sacerdote, gracias por ser ministro del Dios Altísimo. Oremos, mis amados hermanos, por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos por el Papa, oremos por nuestros obispos y tengamos la disposición de hoy jueves sacerdotal, aunque sea ir un momentico al templo a vivir y a celebrar, a contemplar a Cristo a través de la exposición de la Eucaristía en los templos que los jueves sacerdotales dedicamos para orar un momentico en la presencia de Jesús. Yo los llamo a solas con el Señor, donde tú puedes interiorizar, donde tú puedes sentir el fuego, ese fuego que sentían los discípulos de Emaús cuando estaban reconociendo la presencia del Señor. Así que ánimo, adelante. Hoy jueves sacerdotal estamos en esa presencia misericordiosa, en esa presencia sanadora, liberadora de Cristo. Así que mil bendiciones. Dios les bendiga, Dios les cuide. Sigamos adelante orando, apoyándonos los unos a los otros. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Les amo, les quiero en Cristo Jesús. Nos despedimos saludando a Mamita María con Matías. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.